Una de las cosas más interesantes de la ciencia es que incluye un mecanismo de autocorrección. Así ha ocurrido con varios conceptos fundamentales, como por ejemplo el origen de la vida o cómo evolucionan las especies. Algo parecido también ocurrió con nuestra idea de cómo está constituida la materia. Y desde la idea que tuvieron los griegos hace ya 24 siglos con respecto a la naturaleza del átomo, a las ideas modernas que tenemos hoy, gracias a, por ejemplo, los aceleradores de partículas, hemos avanzado una cantidad gigantesca. Es interesante entender a la materia y cómo está constituida, porque de la mano con eso también podemos entender cómo interactúa. Y eso eventualmente nos sirve para entender las características de ciertos materiales y, eventualmente, generar mejores reacciones químicas para obtener mejores materiales usando menos energía y produciendo menos desechos. Bueno, todo lo que nos rodea, la naturaleza, todo lo que nosotros mismos, está compuesto por una unidad básica e indivisible, que es el átomo, que es un concepto introducido por Demócrito en el año 400 a.C. Así que es un concepto que ha acompañado a la humanidad durante muchos años. Esta idea ha ido cambiando en el último centenio, dado que a medida que más va avanzando la tecnología se ha podido descubrir que ese átomo que se creía indivisible, ahora está compuesto por distintas unidades subatómicas. Ahora que ya tenemos los átomos, cómo los átomos se empiezan a unir entre sí y empiezan a formar materiales. Ahí entra un concepto que es bastante nuevo, que lleva un poco más de 100 años de antigüedad, que es el concepto del enlace químico. Este concepto permite entender cómo es posible que dos átomos se vayan uniendo y cuál es la interacción entre ellos. Y esta es la unión que da inicio a la formación de los materiales que nos rodean. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, el aire que nosotros respiramos tiene una cantidad dada de moléculas de oxígeno. La molécula de oxígeno es una molécula diatómica que está formada por dos átomos de oxígeno, unidos a través de un doble enlace. Y eso le da las características al oxígeno de ser como es. Por eso el enlace químico no tenemos que perderlo de vista, ya que es otra parte fundamental de la naturaleza que nos rodea. Por ejemplo, tenemos que el carbón lo podemos encontrar como grafito, como diamante, entre otras formas. El grafito tiene características de ser un material más suave, que cuando tú escribes sobre un papel, este va quedando y se va arrastrando. Sin embargo, el carbono en la forma de diamante es uno de los materiales más duros que existe. ¿Qué es lo que los diferencia? Si ambos están compuestos por carbono. Y de nuevo la respuesta está en el enlace químico. Cómo dos átomos se empiezan a organizar y forman redes mucho más extensas que dan finalmente al material. Entonces, yo los invito a pensar que aparte de los átomos, tenemos algo muy importante que es qué es lo que los une. Como parte de mi quehacer científico, me dedico a estudiar cómo es el comportamiento molecular de distintos compuestos a través de herramientas computacionales. Con eso nosotros podemos entender la naturaleza básica de estos compuestos para poder sacarles provecho. Y eso es muy interesante porque evita en una forma muy grande producir desechos químicos. Por ejemplo, si nosotros somos capaces de poder entender que dentro de todo un pool de moléculas posibles sabemos que podemos encontrar la molécula exacta que pueda funcionar mejor para lo que nosotros queremos, solamente nos dedicamos y nos enfocamos a obtener esa molécula en particular. Y por lo tanto no tenemos que hacer un barrido enorme para poder sintetizar cosas. Con esto nosotros podemos ahorrar bastante tiempo, ahorrar una gran cantidad de contaminantes, ya que sabemos a priori cuáles son los sujetos que van a funcionar de mejor forma. Entonces abocamos todos nuestros esfuerzos a obtener ellos. Aparte, podemos modelar las distintas variaciones, las distintas generaciones, y podemos predecir cuáles son los cambios más apropiados para nuestro objetivo. Por eso es importante entender la naturaleza de lo que nos rodea, porque mientras más lo entendamos, de mejor forma podemos nosotros hacer uso de ella, y de mejor forma podemos economizar los átomos que nos rodean
y disminuir la contaminación que se produce a partir de procesos tecnológicos. Es tremendamente interesante constatar cómo hoy la química no solo ocurre dentro de un laboratorio, en un tubo de ensayo, sino que también somos capaces de predecir cómo van a ocurrir ciertas reacciones químicas gracias al poder de la computación. Estas predicciones permiten también ahorrar recursos, ya que muchas veces no es necesario probar 1000 reacciones químicas para tratar de obtener un resultado, ya que es posible previamente en un laboratorio de química computacional, por ejemplo, modelar cuál va a ser la reacción más eficiente. Ese probablemente sea el destino de la química, comenzar en un computador para luego, una vez que la reacción química que queremos ya está casi demostrada, pasar al laboratorio. De esta manera, nuestra comprensión de la materia, de cómo interactúan y cómo se producen nuevos materiales, ha avanzado enormemente desde la época de Demócrito. Y hoy, con las herramientas computacionales que tenemos a nuestra disposición, la química será cada vez más eficiente.